Mi invitado, el rabí Jonathan Cahn, ya hizo estremecer al mundo porque Dios lo eligió para revelar patrones, señales y lunas de sangre y jubileos y cosas que Dios puso en la Biblia para que sus hijos no fueran tomados por sorpresa. Me dice que hay más de esto que Dios le ha revelado y que Él nunca ha revelado públicamente. ¿Quieres escuchar lo que va a decirnos? Sabes, la última vez que vino el rabino Jonathan Cahn al programa, no creo que tuviera ni idea de lo que le deparaba la vida. Jonathan, estoy muy emocionado de que Dios te haya traído a nuestro programa antes que nadie más te oyera. Sí, sí. Bueno, Mi antes madre que no tu sabe. madre. ¿Sabes qué? Fue el Señor. Lo primero que hice fue aquí en Es Sobrenatural. De hecho, antes de que saliera el presagio. Y eso fue lo que el Señor eligió para lanzar todo. Bueno, estoy muy agradecido y creo que hay algo de conocimiento que Dios quiere que impartas en este programa. Para aquellos que no conocen el presagio es una palabra que significa advertencia, señales, y hubo 9 presagios que pasaron en el antiguo Israel. Y Jonathan demostró que no solo han pasado aquí en los Estados Unidos, sino que siguen pasando. Y luego, háblame del Shemita. ¿Qué es esa palabra y cuál es su origen? Sí, el misterio del Shemita está detrás de todo, desde el alza y la caída de la economía, el colapso de Wall Street, el alza y la caída de las naciones, afecta nuestras vidas, las ha afectado y creo que las afectará. Es un misterio antiguo del Sinaí que Dios le dio a Israel. Sabemos del séptimo día o Sabbat, ¿verdad? Claro. Pero las personas no saben que cada séptimo año había un año sabático llamado Shemitah. Eso es el Shemitah. Y por todo un año no había siembra, ni cosecha, ni se araba. La tierra descansaba. Y el último día algo único pasaba. El último día del Shemitah se llamaba Elul 29. Todas las deudas de las naciones se borraban, todos los créditos se borraban, lo financiero volvía a cero, nulificación total financiera. Ese día, Elul 29, esto era una bendición. Sí, de hecho, te decía en la cena anoche que cuando me enteré de eso al leer las Escrituras siendo judío, nunca pensé que eso fuera negativo, pensé que era solo una bendición. Sí, era así, es una bendición cuando sigues a Dios, pero cuando Israel se alejó de Dios, la advertencia del Shemitah era que si te alejabas, pasaría de bendición a juicio. Esta es la gran pregunta. ¿Aún está en efecto? ¿O podría estar aún este patrón de 7 años que Dios entretejió en efecto y a veces podría ser una señal que advierte a una nación o civilización en peligro de juicio? La respuesta es sí. Muy bien, la única forma en que en realidad responderemos a esa pregunta es ver la historia. Vamos a ver los últimos ciclos de 7 años o los últimos 7 Shemitas. ¿Qué aprendemos de eso? Mucho. En primera, los últimos 40 años ha habido 5 colapsos financieros importantes a largo plazo donde Wall Street llega a su pico y luego cae. Los años son 1973, 80, 87, 2000 y 2007. Cada uno de ellos pasa en un ciclo de 7 años entre el anterior y el que sigue. No solo eso, cada uno de ellos pasa durante el año del Shemitah. No podemos llamar a eso una coincidencia. Es mucho más que eso. Mira, pasa en el mes de septiembre, es cuando se colapsa. De hecho, cuando Estados Unidos conmemoró el 11 de septiembre, la segunda sacudida se puso en movimiento en Wall Street. Es el colapso más grande de la historia. Eso fue el 29 de septiembre del 2008, el colapso financiero de la bolsa que vació las cuentas, el más grande hasta hoy. Los 2 colapsos más grandes, esos días pasaron en el mismo día bíblico, el día que Dios preparó, la advertencia de Dios, y pasaron exactamente 7 años bíblicos después. Hasta el día, la hora, el minuto, el segundo, la última campanada. Solo la mano de Dios hace eso. Ya veo, eso genera una pregunta. Háblame sobre el séptimo Shemitah. Está bien. El séptimo Shemitah es este. No solo es un ciclo de 7 años. Cada séptimo Shemitah es un super Shemitah al que llamamos jubileo. El séptimo Shemitah es en el año 2015. Y ese Shemitah, ese periodo de jubileo, comienza en septiembre de 2015 hasta septiembre de 2016. No es dogmático lo que Dios hará, pero si sigue el patrón, cada vez significa guerra.
Guerra en el Medio Oriente, una guerra grande, involucra a Israel y termina con la gran restauración profética del final de los tiempos. Comienza en Yom Kippur. Ahí inicia. Y sabes, hay muchas cosas que él está diciendo ahora que tu mente tal vez da vueltas como la mía, pero quiero saber, en este año particular de Shemitah, ¿qué ha sucedido con los signos proféticos? Yo quiero saber porque Wall Street descubrió un ciclo de 7 años sin que sepan nada del Shemitah. Y las personas de Wall Street llamaron a Jonathan cuando descubrieron que él lo sacó de la Biblia. Ellos lo obtienen de sus números. Quiero esas respuestas. Ahora volvemos. Esto es totalmente fascinante para mí. Que Wall Street no sepa nada sobre la palabra Shemitah. De hecho, la mayoría, muchos creyentes nunca habían oído esa palabra. Pero está en la Biblia, es una palabra hebrea. A propósito de la palabra Shemitah, dijiste algo que nunca antes había oído. Uno de los significados de la palabra hebrea Shemitah es caída. Sí, ha tomado el significado de liberar, pero en realidad no solo es liberar, significa caída. Sacudida o colapso significa dejar caer. Se puede ver la espada de 2 filos aquí. Puede ser una bendición o un juicio. De acuerdo. ¿Por qué Wall Street tiene los mismos patrones de 7 años de los que la Biblia habla y no conocen la Biblia? Lo demuestra, es testigo, porque es cierto. Porque está pasando. Las personas de Wall Street me contactaron diciendo, hemos visto este patrón, y ese patrón de 7 años está en las gráficas de muchos observadores de Wall Street. No solo eso, el patrón de 7 años, sino que se cumplen en el Shemitah, y no tenían idea de qué era. Y ahora hay mucho revuelo en Wall Street. ¿Qué es el Shemitah? ¿Qué es esa cosa? Ahora, dijiste una palabra, prefiguraciones. Sí. ¿Cuáles son las prefiguraciones de la caída que bueno, vemos? Es así, sí, el patrón del Shemitah tiende a comenzar al inicio suavemente y luego se va a manifestar en este ciclo. La última parte es la dramática, es cuando te diriges al tiempo de aniquilación en el Lul 29. Esa es la parte dramática, y aún así en el último 2007 al 8, hubo prefiguraciones en el primer día del Shemitah, al principio de lo que pasaría al final, el colapso final. En este Shemitah pasó algo muy interesante. En primera, al final de septiembre de 2014, de pronto Wall Street comenzó a tambalearse violentamente por un mes. Nadie podía explicarlo. Comenzó a finales de septiembre, comenzó la semana en que el Shemitah comenzó. Número 2, otra cosa, una de las señales de juicio en la Biblia es pestilencia o plaga. Tuvimos un susto el septiembre pasado por ébola. El día que los primeros signos de ébola aparecieron en Estados Unidos fue el 25 de septiembre, y el 25 de septiembre es el día de inicio del Shemitah. Luego, otra señal de juicio, un juicio futuro, es la sacudida o el desastre natural, los terremotos en la Biblia. Una de las cosas que pasaron en septiembre es que un terremoto sacudió a este país por encima de los 6 grados Richter. ¿Qué día? El 25 de septiembre, el mismo día de apertura de Shemitah. Todas esas cosas pasaron en el día de apertura. Y no solo eso, hay señales. Les he advertido por un tiempo, Sid, hablamos de esto, que si este país no se vuelve a Dios, su corona, como cabeza de las naciones, le será quitada. ¿Dijiste eso por en el supuesto, programa? y no nos hemos vuelto. De hecho, nos alejamos. ¿A qué te refieres con corona? Bueno, la cabeza de las naciones, ¿sabes? Destronado. Sí, en cada era hay una cabeza de naciones. Los Estados Unidos lo es ahora porque lo quiso Dios. Si no, no podemos sacar a Dios de todo ni negarlo y esperar que las bendiciones de Dios continúen. Una de las cosas que pasaron en plena apertura del Shemitah las primeras semanas, 2 cosas pasaron. Una es que la corona de Estados Unidos como cabeza, el poder nuclear militar número 1 en la Tierra, fue quitada y pasó a Rusia justo al inicio del Shemitah. La siguiente semana otra cosa pasó. Estados Unidos había sido el poder económico más fuerte de la Tierra desde 1871, cuando sobrepasó al Imperio Británico. El comienzo de la era de Estados Unidos. Bueno, eso ya terminó. Cuando comenzó el Shemitah la segunda semana, la corona de Estados Unidos como el mayor poder económico le fue quitada y pasó, adivinaste, a China. Eso es solo el comienzo. Recuerda que Shemitah significa la caída. Una de las cosas del Shemitah no solo es el ascenso y la caída de las economías, sino también de las naciones. Estados Unidos se levantó durante un Shemitah y podría caer en un Shemitah también. Es el ascenso y la caída de la civilización, y ya estamos viendo eso en China. Es el final de la era, es el inicio del final de la era estadounidense. Esto es lo que me gustaría ver. Me gustaría ver que el rabino Jonathan Cahn se dirigiera a los senadores y congresistas. ¿Te gustaría ver eso y contarles esto? Pues lo hizo. Vamos a verlo.
Cuando los líderes del antiguo Israel se alejaron de Dios, cuando abolieron sus preceptos y rompieron su pacto, lo hicieron a las sombras de Moisés, cuya voz se levantó para advertirles. Señor presidente, cuando se dirija a la nación desde esta casa, mire arriba, mire por encima de los senadores y representantes, sobre las supremas cortes de justicia, sobre los invitados, y verá una cara. La única cara audaz en la pared. Lo está viendo, es la cara de Moisés. Y si esa cara pudiera hablar, diría esto: ningún hombre puede abolir las leyes de Dios, ningún orden puede anular el orden de Dios, y ningún juicio de hombre puede hacerle frente a los juicios de Dios. No invoque su juicio, elija la vida, siga el camino del arrepentimiento, invoque la gracia de Dios, que Él tenga piedad de esta tierra. Llegamos a un momento muy crítico. Esta noche Estados Unidos está en la encrucijada. Confiaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, en el nombre por sobre todo nombre, sobre todos los reyes, sobre todos los poderes. Confiaremos en el único nombre dado por el cual podemos ser salvados. Confiaremos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez de Jueces, la luz del mundo, la gloria de Israel, la piedra angular sobre la que esta nación llegó a existir. Y la única respuesta, la única posibilidad y la única esperanza que Estados Unidos tiene, que de nuevo brille con la luz del fuego de la presencia de la gloria del Dios vivo y no ir al infierno. Que Dios nos ayude. Estoy emocionado, Jonathan. ¿Cuál es el significado de que hayas podido tener el privilegio de hablar ante estas personas? Bueno, en la Biblia Dios siempre envió la palabra a los tronos y a los poderes. Pienso que Dios advierte antes de juzgar, y creo que Dios quiere que la palabra llegue a los tronos más altos de la tierra, como lo hizo una y otra vez en la Biblia. Está abriendo esas puertas que nunca hubiera imaginado cuando iniciamos aquí, y es para llevar la palabra a los tronos de Estados Unidos, al poder, y advertirles. Antes del juicio, siempre hay un evento específico. Y Jonathan nos compartirá sobre ese evento cuando volvamos. Quiero descubrir cuál es el evento bíblico específico que en general pasa antes de que el juicio llegue a una nación. Uno de los patrones de la Biblia antes del juicio, un hecho que seguido lo precede, es el acto de profanación. Por ejemplo, Ezequiel es llevado al templo de Jerusalén, ve los ídolos y la profanación en el templo, el lugar santo, y luego ve el juicio que viene. Daniel está en Babilonia, y los reyes piden los vasos de Jerusalén, del templo de Jerusalén, los vasos sagrados de Dios, los sacan para celebrar, les sirven vino, beben por los dioses, están profanando los vasos sagrados de Dios. La profanación es cuando tomas algo de Dios y lo usas en contra de su propósito. Luego la mano escribe en la pared: esta noche habrá juicio. Bueno, aquí está el acto de profanación. ¿Ha habido un acto de profanación unido a esto? Hay otro vaso de Dios que es tan sagrado como esos utensilios del templo. Es el vaso del matrimonio. Es algo hecho por Dios. Lo que hizo Estados Unidos, fue anular la orden bíblica de Dios. Tomó ese vaso sagrado y lo usó en contra de su propósito. Es un acto de profanación, número 1. Y luego lo celebraron en toda la tierra con la señal del arco iris. El arco iris solo le pertenece a Dios, a nadie sino a Dios. El arco iris le pertenece a Dios. Y el arco iris es un utensilio sagrado. Aquí tenemos dos profanaciones. Están usando dos cosas sagradas en contra de los propósitos de Dios. Tenían un arco iris en la casa. Bueno, blanca. esto es lo último. Tienes una tercera profanación. Cuando esa cosa apareció en Babilonia, era el palacio de la tierra y representaba toda la tierra. La Casa Blanca representa toda la tierra. ¿Qué pasa? El acto final de profanación. La Casa Blanca se vuelve un acto de profanación. Tienes una triple profanación, Sid. Y está el arco iris, la señal de Dios, unida al juicio y la misericordia. Y ha sido torcido. No podríamos hacer más en la cara de Dios. Y ese es el patrón en el presagio, porque lo que pasa es que la nación, en lugar de que se vuelva a Dios, se vuelve más desafiante a Dios. Y tenemos una convergencia peligrosa aquí. Todas esas cosas se juntan y Estados Unidos se pasó del límite. Las cosas no serán iguales. Esta es la clave del acto de profanación que en la Biblia precede al juicio. Jonathan dijo que él lo llama la tormenta perfecta. Brevemente, ¿cuáles son los ingredientes que tenemos? Bueno, no sé tú, Sid, nunca había visto tantas cosas converger juntas. Por un lado tenemos la apostasía de Estados Unidos.
Por otro lado, vemos los presagios que continúan, que son la indicación del progreso hacia el juicio. Por otro lado, también tenemos a Estados Unidos e Israel. Esta es la gracia salvadora, que Estados Unidos fue bendecido porque bendijo a Israel. Al mismo tiempo, al alejarse de Dios, se aleja de Israel. Una combinación peligrosa. El presidente dijo, aceptaremos este tratado. Lo que es, Israel dice que nos pone en peligro, y todo en el mismo periodo. También tienes la torre. Este presagio, el último de los presagios, será completado este año. Este año, acaban de abrir la parte superior. 2 días después cayó una tormenta y golpeó la torre 3 veces con rayos en la punta. Vemos que todo converge, el Shemitah, las lunas de sangre, el Super Shemitah, todas esas cosas, es un periodo peligroso. Eso genera la pregunta de nuevo. Sí. Quiero saber, Dios te levantó la forma en que explicaste todas esas cosas que se te revelaron, poder presentar esto, todo es sobrenatural. Quiero saber tu opinión santificada sobre lo que sigue. De acuerdo, creo que una gran sacudida le espera a esta nación y al mundo, más a esta nación. Va a comprender la esfera financiera, la esfera económica, y habrá una sacudida aún más grande que eso, y no solo una sacudida. Creo que en la Biblia dice la forma en que esto pasará. El juicio puede venir a través de desastres naturales, a través de colapsos financieros, a través de desastres por el hombre, como el terrorismo, todas esas cosas. Y cuando las personas dicen el tiempo, yo soy muy cauteloso, doy la advertencia. Dios no tiene que hacer nada según nuestro itinerario, pero ya sea que la sacudida pase en estos tiempos o no, creo que estamos entrando en un tiempo peligroso cuando podría pasar. Y este es el tiempo del Shemitah. Todas estas cosas vienen, el despertar del Shemitah en el periodo de otoño. Y también tenemos otro periodo peligroso, que es 2015-2016, de acuerdo a todo eso. Un momento, ¿cómo dices? ¿Lo llamas el despertar del Shemitah? Sí, en realidad el punto máximo, el clímax del Shemitah viene al final, y ahí es cuando la aniquilación llega. Y eso introduce el siguiente periodo que manifiesta todo eso. Si ves los grandes colapsos en la historia de Estados Unidos, el periodo es justo después, porque pasa después del Elul 29. Todo ese periodo de otoño creo que necesitamos observar. No que Dios tenga que hacerlo, debemos prepararnos. La razón por la que doy estas enseñanzas es para que el pueblo de Dios esté listo, que estemos preparados para esto. Entiendo. Ya escuchamos muchos. Lo llamaré por su nombre, malos presagios. Nadie quiere oír malos presagios, ni yo, ni Jonathan. Hay buenas noticias. Sí, siempre. ¡Qué bien! Si me fuera ahora no sería bueno. Donde esté Dios hay buenas noticias, donde esté Dios hay esperanza. Escucha, Dios siempre favorece la redención. Creo esto, creo que el propósito de esta sacudida no es el propósito de la sacudida, es para traer avivamiento. Si no hubiera sacudida no habría esperanza, porque este país es tan sordo a Dios, necesita una sacudida. La mayoría llegamos al Señor así. Y las naciones, creo que la sacudida vendrá, quizá, si estamos listos de acuerdo a la soberanía de Dios, puede llevarnos al avivamiento más grande que se haya visto jamás. Uno del final de los tiempos, y puede haber juicio y avivamiento al mismo tiempo. Hay una estrategia para nosotros, cuéntame. Sí, una de las cosas de las que hablamos es el paradigma de Elías. Debemos ser cada vez más, el pueblo de Dios debe desconectarse del mundo, debe estar más destetado de la dependencia del mundo cuando esto pase. Número 2, debemos conectarnos más a Dios, como Elías, un hombre de Dios, de oración, un hombre de poder. Debemos ser valientes, estar comprometidos. Hay un todo, es el final de los tiempos, y sí, el final de los tiempos no es solo que todo oscurezca, sino que hay polarización. Lo oscuro se vuelve más oscuro, pero la luz brilla más fuerte. Es lo que Dios nos llama a hacer. Debemos brillar. Este podría ser nuestro mejor momento. Si son los días de Elías, debemos volvernos los Elías del día. Jonathan, una palabra final. Escucha, las personas dicen, ¿cómo estoy a salvo? ¿Dónde debo estar? ¿A dónde voy? Bueno, el lugar más seguro te lo diré con una palabra hebrea. La palabra para seguridad en hebreo es Yeshua. Y Yeshua es Jesús. Fuera de Él no hay seguridad. Dentro de Él no hay temor. No temas, solo pon tu vida en Yeshua, Jesús. Si estás en Él, entra más en Él. Y no temerás, te levantarás, porque el Señor será tu seguridad. Muy bien. Hay 2 tipos de personas viéndonos ahora. Hay personas que creen en Dios, pero tengo que decirte, los hay que ser sensibles, mediocres. Haz todo lo que quieras, la gracia de Dios se encargará. No, sin arrepentimiento, ni verás a Dios. Es cierto. Este es el tiempo para que te arrepientas. Dile a Dios que lamentas tus pecados. Y la buena noticia es que el Cordero de Dios murió por los pecados del mundo.
El Mesías, Jesús, es tu tiempo de reconciliarte con Dios. Es tu tiempo de deshacerte de esos pecaditos. No querrás ninguna grieta en tu armadura. Quieres que esté lista y limpia ante Dios, una vasija de Dios. Llegamos al mayor movimiento del Espíritu de Dios en la historia. Vamos a ver extremidades crecer ante nuestros propios ojos. Este es el momento para el que fuiste creado. Es el momento para el que fuiste llamado al reino. La elección es tuya. O vas a dejar que Dios sea Dios, o vas a jugar juegos. Elige en este día a quién servirás. Pero en cuanto a mí, yo y mi casa, serviremos al Dios vivo.